Dicen que este es el pueblo más bello de toda Colombia. ¿Realmente lo es? Y sobre todo, ¿qué lo hace tan especial? Al viajar a Colombia buscábamos conocer sus lugares más top y los más desconocidos, comprobar si realmente es seguro viajar por libre y explorar su enorme biodiversidad, desde la montaña hasta la costa. Por eso, tras haber descubierto las cascadas más alucinantes, nos dirigimos a visitar dos pueblos tradicionales que todo el mundo nos había recomendado. Y continuamos en la región de Santander, esta vez un poquito más al norte, en uno de los pueblos considerados más bonitos de todo Colombia. Y aquí con mis amigas las cabras, que van a empezar a comerme el jersey, y un buen tinto, empezamos. Welcome to Barichara. Muy cerca de Barichara se encuentra la Serranía del Viento, donde pasaríamos un par de noches disfrutando de la buena vida. Porque la verdad, a veces también hay que pegarse un lujo. Bueno, ¿con qué desayuno de tamal, arepas, huevito, tintito? ¿Me va a estornudar otra vez? Parece que tiene resfriado. Que ha cogido frío esta noche, que ha llovido. Antes de ir a Barichara decidimos visitar a su hermano pequeño. A solo 9 kilómetros y situado sobre una colina, el pueblo de Guane goza de un clima ideal. Seco, 25 grados de media y suavizado por la brisa del río Suárez. ¿Pero qué hay que hacer en Guane? Pues simplemente estar, ser o parecer. Pasear por sus callejuelas, respirar el aire puro y admirar sus pequeñas construcciones de color blanco sobre el suelo empedrado. En la plaza central se sitúa el Museo Paleontológico y Arqueológico, donde encontramos elementos de la cultura guane y restos fósiles con más de 60 millones de años. Una pena que no nos dejaran grabar. El otro edificio que resalta es la Parroquia de Santa Lucía, la cual recibe cada año a peregrinos que vienen a pedir por la sanación de los enfermos y la bendición para los ojos de los recién nacidos. Y con esto y un bizcocho, digo, un vistazo a su imponente mirador, ya estábamos listos para continuar. Hemos empezado abriendo boca con este pequeño pueblito que vas a recorrer en 2 minutos y medio, pero el plato fuerte viene ahora que vamos a visitar Barichara. Esto está empezando a ser el camino Lenjerque, que tú te preguntarás. ¿Y qué es eso? No puedo, es que me la estoy seguro. Esto se llama el Camino Real también. Exacto, correcto. Porque aquí se presentó un alemán en el siglo XIX y se encargó de iniciar todo el proceso de ingeniería y de arquitectura de aquí de la región, y en concreto conectó Barichara con Guane, que está a 2 horas de aquí, por este camino que hoy en día le he puesto a hacer un tobillo, pero en su momento era la releche. Hombre, esto era una autovía. Vamos. Cuenta la leyenda que en 1702 a un campesino se le apareció la Virgen tallada sobre la roca. El milagro se divulgó y la roca se convirtió en tal motivo de adoración que decidieron levantar sobre ella una iglesia que sentaría las bases del desarrollo del pueblo. Hoy día Barichara tiene el título de Monumento Nacional y es conocida en todo el país como el pueblo más bello. Quizás sea por sus construcciones coloniales, por sus casitas blancas, por su fusión con la naturaleza o por todo lo anterior. Por cierto, aquella iglesia acabó dando nombre al pueblo. Al principio se llamó Bare Florence, que evolucionó en Vara Echada y terminó convirtiéndose en Barichara, que significa lugar para el descanso. Pues puede parecer curioso, pero hemos venido al cementerio de Barichara porque nos han dicho que es uno de los más bonitos, considerado de los más bonitos de Colombia, creo que es el primero. Y la verdad es que es una pasada. Muchas lápidas tienen además como elementos de lo que les gustaba a los difuntos, entonces puedes encontrar guitarras o sombreros, hay como un montón de representaciones y la verdad es que está muy bonito entre tanta planta, está precioso. ¡Qué barbaridad de árbol! ¡Qué locura! No, es que no sabéis la magnitud que tiene. Y este parquecito está aquí muy, muy, muy agradable. ¿Tan agradable? Como si fuese tu banco, ¿verdad? Esto es placita llena de árboles y he dicho, este es mi sitio. Vamos a sentarnos aquí a ver contenido, hacer como que trabajamos. Excusas. A ver, excusas. Es que además está pegando un Lorenzo
Tengo los antebrazos quemados y los empeines quemados. Más guiri con la camisa hawaiana y las sandalias. ¿Y la camarita? Y la camarita del Pues no. El guiri de Barichara. ¿Te ha gustado, eh? Pero el plan en Barichara se quedaría corto si no comes algo, como una buena empanadita en una tienda. Gracias. De nada. O tomarte un guarapo, una chicha tradicional de la zona. Y por supuesto acabar el día con una buena cena. Aunque para tu información, aquí en Colombia le llaman comida. A la brasa, qué rico. Good morning, chavalada. Barichara, increíble, la verdad es que nos ha flipado, pero vamos a ir ahora a otro sitio que dicen que puede superarlo, en concreto por una movida natural que hay que es única. Así que bueno, mientras viene el autobús, quiero aprovechar para dar las gracias al sponsor que ha hecho posible este vídeo, Surfshark. Ya sabéis que nosotros nos apuntamos a lo que sea y a veces sin pensar en las posibles consecuencias. Por eso este año nos hemos planteado y propuesto tomarnos un poquito más en serio nuestra seguridad, empezando por la parte online, como bancos, email, redes sociales. Así que hace varios meses pillamos una buena VPN. ¿Para qué? Te preguntarás. Para muchas cosas, pero un ejemplo claro son todas las wifi públicas a las que nos conectamos viajando, que son un peligro. Robarte ahí es de primero de hacker. Y bueno, por al final la VPN se mete en medio y encripta usuarios, contraseñas y todo lo que sale del dispositivo. Que también te digo que lo usamos para ver contenido en las plataformas de streaming. ¿Que en Colombia no está la serie que estamos viendo? Pues cambio de país y listo. Nosotros elegimos en concreto Surfshark porque tiene muy buenas reviews y porque con una sola cuenta puedes usarlo en todos tus dispositivos portátiles, móviles, y eso es la pera limonera. Y si la seguridad de verdad te importa, echar un vistazo a Surfshark One porque es lo tuyo. Nosotros ya vamos para Guatapé, que está saliendo el sol, y tenemos que pillar el bus, pero dejamos un link con 3 meses gratis. Probadlo y nos decís que además tenéis una garantía de devolución de 30 días. Nos vemos en Guatapex. Bien temprano en la mañana tomamos una furgo que nos llevaría directos a Bucaramanga, donde volaríamos hasta Medellín y tomaríamos otro autobús hasta nuestro siguiente destino. Porque hay muchas formas de moverse por Colombia, pero la nuestra es empanada entre bus público y bus público. Correcto. Sean bienvenidos a Guatapé. Esta es una zona, un pueblito muy conocido, muy bonito, cerquita, muy cerquita de Medellín, a 2 horitas en bus. Hemos venido a pasar un par de días y lo que pueden encontrar en la plaza principal es, aparte de mucha policía, gente friendo chorizos, bares, muchos extranjeros y gente que te mira porque está hablando en una cámara con un gripal en la mano. Sigamos descubriendo el pueblo. La cosa va de madrugar cuando buscas la luz perfecta. Y como no está permitido despegar drones desde el peñón, desde la lejanía levantamos a Palomo para captarlo con los primeros rayos del sol. Con 220 metros de altura, esta colosal masa granítica era considerada sagrada por los habitantes originarios de estas tierras. Sin embargo, no fue hasta 1954 que una persona consiguió llegar a su cima tras 5 días de travesía. Hoy día es el principal atractivo turístico de la región, no solo por su belleza, sino por las vistas que otorga desde la cima el embalse que dio vida a toda esta zona. Ni pensábamos que no éramos los primeros en subir. Adiós, 6:30 de la mañana, qué raro la gente subiendo ya. Claro, que están subiendo la gente que empieza a abrir los negocios de aquí alrededor, porque por ahora esto está más cerrado que el peñón de Guatapé a las 5:30 de la mañana, a las 6:30 de la mañana. Así que nada, vamos a ver si nos tomamos algo de comer y empezamos la subida de esos 750 maravillosos escalones que desde aquí no se ven tanto. Pero ahí están. Esto se hace así. Inicio de la ascensión. Estaría bien saber la hora. 50 escalones que son la entrada, vamos, que no llevamos más. Buena temperatura, musiquita, nos están animando, somos los únicos aquí. Nos hemos presentado aquí a las 6:30 para estar a las 7 los primeros para entrar y hemos conseguido que nos vendan entradas de manera excepcional, así que vamos a estar solos. Venga, solos. esta es la cara con la que empieza Belén la ruta. Vamos a ver con la que termina. Bueno, mitad del camino. Sus impresiones hasta el momento. No está complicado. Gorrita, agua, crema solar o vente a las 7 de la mañana. Claro, nosotros vamos con calma porque Pero nadie casi. nos puede adelantar. Yo ya estoy.
Chaqueta fuera, brazos al aire. Bueno, y con esta cara tan divina como llega Belén a la cima, tus expectativas, tu review, tu final. Pensaba que iba a ser un poco más heavy, pero nada, no hemos estado ni 20 minutos, eso sí, porque si lo haces pronto por la mañana es cuando el sol no pega fuerte, sí que es la mejor hora. Luego a las 3 de la tarde entiendo que te puedes morir aquí, ¿sabes? Me imagino. Pero por la mañana, perfecto. Aquí llegan los primeros turistas. Los primeros turistas. ¿Y nosotros qué? A la casa a desayunar. Te voy a invitar unas arepitas con huevo perico y un tintico. No te dije que te iba a invitar un buen desayuno. Cumplido tu palabra. Tu palabra muy completa, así una sorpresa. Mira, mira, con su juguito de maracuyá, Buñuelos de rellenos de mango, queso, el el queso de... tinto y el con leche. ¡Con leche! Venga, a disfrutar. Ahora sí es momento de visitar Guatapé. Y es que este pequeño pueblo es un gran ejemplo de cómo un lugar puede renovarse y atraer visitantes de todo el mundo. ¿Cómo? Te lo cuento. En los 90 y los 2000 este municipio también sufrió toda la violencia que había en Colombia, pero al igual que el resto del país se revitalizó y vio que en el turismo había una buena posibilidad de ganar más plata. ¿Qué pasó? Dijeron, mira macho, tenemos que ir Peñón. Los chavales vienen aquí a verlo, que todo está guapísimo. Después, el agua que hemos hecho aquí, que no se puede hacer nada, montamos muelle, montamos barco y los chavales se distraigan. Y de última la ciudad pues la pintamos, la dejamos súper bonita y encima ponemos los zócalos, la historia de la ciudad y ya la gente dice, destinazo, y así de guapa ha quedado. Y obligatorio tomarte la cervecita en alguno de los vasitos locales. Está bueno esto. Yo no sé cómo este sitio nos sale en todas las guías de Guatapé. Hemos conocido a un chico y nos ha recomendado este sitio para venir a cerrar el día con un atardecer espectacular. Se ve la ciudad, se ve el peñón. Las nubes, el cielo está naranja. Creo que es el mejor sitio para acabar tu día en Guatapé. Y este vídeo, los pueblos, a nosotros particularmente nos roba el corazón de Colombia. Y nosotros vamos a seguir disfrutando de este precioso atardecer. Un abrazo, chavalada. Al visitar estos preciosos pueblos, uno se da cuenta de lo arriesgado de afirmar que un lugar sea mejor que otro, aunque las redes sociales nos lleven siempre a buscar un titular llamativo. Creemos que cada destino queda en la memoria según lo que hayamos experimentado en él. Y es que está comprobado que los recuerdos se guardan más intensamente cuando van acompañados de emociones, al igual que un simple aroma puede transportarnos a un momento de felicidad pasada. Por eso, ahora vamos en busca del lugar con el mejor de los aromas. Eje Cafetero, vamos a por ti.